Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas hecho con audios de WhatsApp. Yo soy el Lucho y en este capítulo conversaremos con mi amiga Sophie, que me propuso la película Sound of Metal. Es una película estadounidense del año 2019 y es la primera obra de ficción del director Darius Marder. La película trata sobre un joven baterista de rock pesado que comienza a quedar sordo. Entonces vamos viendo el proceso de aceptación ante este problema. Hola Sofi, gracias por participar de este podcast. Quería que me dijeras el por qué elegiste este trabajo para conversar y así aproveches también de presentarte un poco. Hola Lucho, gracias por invitarme, me siento súper honrada. A ver, ¿por qué elegí Sound of Metal para recomendarla? Yo creo que principalmente fue porque una película que me gustó y me sorprendió. No me la recomendó nadie, no leí una crítica, no era la película de moda. Me apareció en internet buscando qué ver y la vi porque caché que tocaba un tema relacionado a la discapacidad y como siempre estoy buscando películas para recomendar en Inclukit sobre cualquier tema relacionado con la discapacidad, la vi. Y me gustó N porque me llamó la atención y encontré que la película no cae en capacitismo en la manera en cómo describe la discapacidad. En este caso, la discapacidad auditiva y la sordera es algo que no debe arreglarse. Cuando Rubén queda sordo, no vemos a un personaje débil en un mal lugar. Por el contrario, la comunidad de sordos y la escuela donde Rubén llega a aprender a ser sordo es un ambiente sostenible y un lugar seguro para el protagonista. Podemos decir que la película reivindica el silencio y representa lo que es la cultura sorda. Hay un diálogo específico entre Joe y Rubén, donde éste le pide que se vaya luego de haberse puesto los implantes, ya que quienes viven ahí no ven la sordera como una discapacidad o algo que deba ser cambiado. Eso para mí es uno de los mensajes importantes que hay que rescatar y creo que fue lo que más me llamó la atención. Pero sin duda, más allá de él o los mensajes que nos entrega la película, me gustó cómo el director nos conecta con ella a través de las herramientas cinematográficas y cómo el sonido pasa a ser fundamental y clave. Me gustan mucho los contrastes de sonido entre una y otra escena, cómo los silencios son utilizados para que podamos entender y conectar con el mundo interno de Rubén y también cómo en esa parte en que hay distorsión de sonido podemos un poco cachar cómo es el mundo con audífonos, lo que nos permite comprender a los espectadores la percepción de Rubén con su entorno. Hay un tremendo contraste como la película comienza con todo el ruido del metal pesado, la batería y el estado emocional en que se encuentra Rubén y cómo termina en total silencio. Y creo que esa es una excelente manera entre metafórica y de mostrar la evolución de Rubén y de su mundo interno. Creo que eso fue lo que me gustó y por eso te dije que habláramos de esta película, porque siento que combina temas de cine, de música, que eso yo lo vinculo mucho contigo, y el tema de la discapacidad, de lo que siempre estoy hablando. Por eso me gustó y creo que esta va a ser una conversación interesante. Bacán. Y qué bueno que la hayáis sugerido también porque yo no la había visto y a mí también me gustó harto. Una propuesta, digamos, austera, aparentemente simple, pero me pareció también súper interesante por muchas de las cosas que tú resumiste de buena forma. Entonces, para avanzar en detalle con los distintos temas que uno podría extraer de la película, me gustaría partir con algo que tú nombraste sobre este recurso audiovisual cinematográfico de ocupar el sonido como una herramienta para poder entender mejor lo que le está pasando al protagonista, a Rubén. Y ese recurso es muy inteligente porque genera mucha empatía, ya que nosotros sentimos esa incomodidad al escuchar, distinto, al principio opaco, con un volumen bajo, pero también como distante, y después cuando se ponen los aparatos también ese ruido. Y eso creo que no es tan común que uno pueda ponerse efectivamente, digamos, en los zapatos de alguien, porque son trucos finalmente lo que hace que uno empatice con los personajes. Pero en este caso estamos escuchando igual que el personaje. Y pensé en otras películas que quizás me generaran algo similar con respecto además a temas de discapacidad. Y solo pensé en La escafandra y la mariposa, que no sé si la habéis visto, que también tiene como esta idea en primera persona. Y como tú me dijiste que igual siempre estás atenta, te quería preguntar eso, si tú pensaste en otra película que tuviera este recurso, lo usara de manera similar, o también de otras películas que hablen de discapacidad y que te parecen interesantes también en su discurso. Claro, como tú mencionabas, como espectadores no somos conscientes de la estrategia
en que en la manera en cómo nos llega el mensaje o la historia. Quizás tú que hay hecho cine, ¿cachai más o menos? O estáis más consciente de cómo se usa el encuadre, la imagen, el sonido. Pero un espectador común como yo no estamos tan conscientes de esas estrategias. Y yo creo que esta película lo logra y nos pone más alerta, como que estamos más conscientes de que el sonido es eficaz, no por el ruido, sino por el silencio. No estamos acostumbrados al silencio. Entonces, cuando en la película hay silencios, hay ausencia de sonido, y yo creo que nos sentimos como alerta, como que el cuerpo nota esa ausencia de sonido, se pone alerta y nos hace estar más conscientes de lo que está pasando, nos hace estar como más alertas y empatizar y entender que no solamente está lo que le está pasando a Rubén, sino que hay un mensaje que nos está llegando directamente y quizás, claro, pues, empatizar más con este personaje de la historia. Generalmente las películas que tratan el tema de la discapacidad son películas de aceptación o sobre el vínculo entre una persona sin discapacidad y otra con y cómo ellas se relacionan. Creo que hay mucho estereotipo sobre las personas con discapacidad en el cine. Aparece esta mirada capacitista de algo que hay que mejorar, o si no, una mirada idealizada de los personajes con discapacidad como intachables, súper buenos, el mejor amigo. Y no he visto hasta ahora una película que sea como Sound of Metal, que ocupa las herramientas cinematográficas para vincularnos o acercarnos desde la mirada de la persona con discapacidad. Pero sí he visto algunos documentales que recopilan en primera persona la experiencia y diálogos que logran sí este acercamiento. Y rescato específicamente Creek Camp de James Labrette y Nicole Newman sobre cómo surge el movimiento de personas con discapacidad en Estados Unidos. A partir de un campamento de verano que se hizo en los 70, donde empiezan como las primeras manifestaciones de ellos de reunirse y cómo este campamento fue la semilla para que después fuesen ellos mismos que inician el primer movimiento revolucionario exigiendo sus derechos en Estados Unidos. Y me pareció súper importante porque nos vuelve a cambiar la mirada y nos muestra cómo las personas con discapacidad son ellos mismos quienes luchan por sus propios derechos y no necesitan representantes, no necesitan que otras personas exijan sus derechos porque ellos tienen su propia voz. Esa mirada me pareció súper interesante y vi que estuvo en algunas premiaciones. Y otro documental que también me gustó mucho y me llamó la atención se llama Asperger Are Us y también nos vincula desde otra mirada al mundo del autismo, porque se trata de, creo que son cuatro amigos que están haciendo su último show de comedia y bueno, vemos todo ese proceso de cómo ellos se están preparando para su último show, las crisis, las cosas que pasan, pero nos acerca al autismo desde el humor de ellos y desde las crisis que van sucediendo y me pareció interesante porque se suele pensar que las personas con autismo no tienen humor, no entienden la retórica, muchas cosas. Entonces baja hartos mitos y me pareció interesante cómo se realizó ese documental. Una película también interesante sobre la discapacidad y esta otra mirada es 37 segundos, que es una película sobre una joven con parálisis cerebral que quiere huir un poco y desligarse de su madre y cuidadora principal, que es demasiado sobreprotectora. La película muestra como las primeras experiencias sexuales de esta joven y de liberación, como el huir de esa casa y cómo también está esta mirada de que la persona con discapacidad, en este caso la joven, era demasiado sobreprotegida por la madre, no tenía libertad, no podía ser ella misma, estaba condicionada mayormente por su cuidadora más que por su propia discapacidad. Entonces esa mirada también me parece interesante cómo tendemos a infantilizar, a sobreproteger, a invisibilizar a las personas con discapacidad, cómo tendemos un poco a seguir pensando que son eternamente niños y las desligamos de lo que nos sucede a todos, o sea, son personas igual que nosotros con su propio proceso interno. Y esta película toca bien ese tema y también mucho este tema del cuidador y persona cuidada, como las crisis que existen entre ellas. Súper, muy buenos datos. Solo había escuchado uno de esos documentales que nombras, pero no he visto ninguno, así que le echaré ojo. Justamente tengo cierta distancia a las películas que tratan estas temáticas a veces por lo mismo, porque en esta romantización creo que termina finalmente generando una compasividad que no sé qué tan bien le hace finalmente a las personas que realmente viven estas diferencias.
Ya entonces, adentrándonos de lleno en lo que es la trama de la película y la caracterización que propone, me interesa saber qué opináis sobre este camino que tiene el protagonista hacia la aceptación. Para mí la película es finalmente ese trayecto donde el protagonista se debe aceptar, aceptar las condiciones nuevas y a sí mismo, ¿cierto? Y con esa metáfora que tú mencionaste muy bien, que es este camino desde el estruendo hasta el silencio y que nosotros lo acompañamos por este asunto sonoro además que ya mencionamos. Entonces la película siento que transmite mucha verdad en la forma que está hecha, en la puesta en escena, en la actuación del protagonista que también encuentro que es muy buena, pero también en cómo mostrar todo este camino que está lleno de negación. Pareciera ser que eso es lo que más le impide a Rubén como tomar conciencia de lo que debe hacer y me hizo mucho pensar de que seguramente este proceso debe ser muy común, el de la negación, y que debe ser incluso más duro que el problema práctico que uno puede tener al cambiar radicalmente la forma de vida. Entonces yo imagino que tú has conversado con más gente que le han ocurrido distintas situaciones relacionadas a la discapacidad. Entonces quería saber eso, como tu opinión sobre la negación, tanto en la película, y si eso efectivamente, como pareciera ser, se condice con lo que ocurre en la realidad. La película es súper humana, se relaciona con la discapacidad porque la crisis de Rubén y el detonante del cambio es la sordera. Sin embargo, yo creo que muchos la entendemos y empatizamos porque todos hemos estado en una situación de duelo similar de cambio, de una crisis entre existencial o de otro tipo, a pesar de que no sea una situación específicamente relacionada con una discapacidad. De hecho, desde mi percepción, yo sentí como que a Rubén le cuesta más soltar su vida anterior, su relación amorosa con Lu, más que su vida como oyente. Podemos ver cómo las etapas del duelo se van dando de manera paralela en esta situación de que él va dejando de ser un oyente, versus también las etapas del duelo en lo que se refiere a su relación con Lu y con su proyecto de vida y profesional que tenían juntos. Cuando Joe le ofrece esta oportunidad de quedarse con pega ahí en la residencia, no vemos una resistencia hacia esa oportunidad de parte de Rubén, sino que vemos una resistencia en abandonar la vida que él tenía antes, en sus proyectos. Y solo es capaz de hacerlo cuando se reúne con ella y se da cuenta de que ella también ha cambiado. Siento que ahí él se vuelve consciente de todos los cambios que él tuvo y de que también estos cambios o estas crisis son necesarias y hay que dejarlas fluir, que no son para mal. Yo no conozco a alguien que haya vivido una experiencia similar como la de Rubén, o sea, que haya vivido esta transformación y de aceptar su nueva realidad como persona con discapacidad. Las personas con discapacidad que yo conozco lo son de nacimiento y en ese sentido no podría decirte si han vivido ellos o no una experiencia similar. Sin embargo, creo que yo sí viví algo parecido. Tuve que vivir un duelo con sus partes bien marcadas, que fue cuando me convertí en mamá de un niño con discapacidad, porque uno vive esa experiencia. Una fue la primera vez que yo fui mamá y ya es extraño ser como la parte responsable de otro ser, pero también uno vive un duelo de dejar de lado y abandonar ese ideal de hijo sano que uno proyecta durante el embarazo y aceptar y conocer a mi hijo. Hay mucha tristeza al principio, negación, miedo. Luego yo fui conociendo a mi hijo, hay una aceptación y un poder entender la discapacidad desde otra mirada y luego vivirlo. Entonces está marcado un poco este conflicto, lo pude ver, también este miedo a los cambios que uno vive y un poco del querer salir huyendo y querer que todo se mantenga igual. Siento que ahí yo lo viví muy similar a como aparece marcado en la película, pero también siento que se dan en muchas situaciones. Creo que no siempre el duelo o las etapas del duelo van relacionados a un tema solo con la discapacidad. Creo que es un tema importante filosófico cuando nosotros vamos creciendo, vamos cambiando. No sé, cuando tenemos que dejar una relación amorosa que nos cuesta dejar, cuando nos abandonan, cuando cambiamos de pega, cuando estamos pensando en qué vamos a hacer de la vida, ¿no? De repente tenemos estos conflictos internos y creo que la película lo muestra desde así, desde como una experiencia humana, más allá si esté relacionado o no con algo tan específico, pero sí se utiliza
todos los medios como para representarlo. Y eso yo creo que es bonito de la película, que se muestra paralelamente cómo Rubén o el protagonista vive esta experiencia no solo por dejar de oír, como que aparece al final que es un detalle menor, que fue un detalle atenuante de esto, pero lo que más temía Rubén era dejar su proyecto anterior, su proyecto musical, su vida con Luz, donde él sentía que ya había llegado, donde ellos se habían salvado. Un detalle de la película que lo leí después hace poco es que Joe, el que administra la casa, es hijo de padre sordo. Entonces, me parece súper significativo que también él haga ese papel. Quizás lo eligieron porque él maneja la lengua de señas en inglés, pero quizás también porque entiende lo que es la cultura sorda. Sí, interesante porque, claro, tenéis razón, en verdad, una crisis se podría comparar a cualquier tipo de crisis humana y me imagino que la comprensión que uno puede tener ante esa experiencia que uno no vive es porque uno se ha enfrentado a otro tipo de crisis, entonces uno se puede reflejar en las decisiones que se toman, etcétera, o las sensaciones que uno puede tener. Y pensaba que algo bonito de la peli que me gusta es cómo te cambia la percepción por este mismo cambio que tiene el protagonista, que al inicio el silencio es una especie de terror, el enemigo, es algo que no quieres que exista. También entendiendo que la audición es como una herramienta de trabajo. Yo pensaba en mi hermano también, que está ligado a la música y al sonido. Entonces, es muy frustrante. Vi también que en redes sociales, por lo menos, a partir de esta película, mucha gente contó su experiencia, a veces similar. Bueno, en muchos casos sí le retornaba la audición con el tiempo, o parte, pero de que es una cuestión súper frustrante, po. Si todos ocupamos la audición, más aún hay gente que ha hecho su profesión en torno a eso. Entonces, ¿cómo hacia el final el silencio se transforma en la paz? Pasa de ser un aliado más que un enemigo. Eso es súper bonito en la peli, encuentro yo, ¿no? Porque lo transmite súper bien. Y uno podría, claro, pensar en cómo los conceptos finalmente de si algo es bueno o malo lo va definiendo uno. No sé, uno podría pensar en la soledad, por ejemplo, también, en la falta de cosas materiales, qué sé yo. Y esto que nombráis tú también sobre la frustración del protagonista al abandonar una vida que ya él se sentía seguro. Pienso mucho también en esta trampa del jugar a la estabilidad, po, que uno se engaña con eso también y en realidad la vida da harta voltereta. Y eso quizás lo que nos frustra mucho, no estar consciente de que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, que es la estabilidad real, no existe, es siempre aparente. Claro, eso también yo siento que se acentúa cuando entendemos y nos relatan en la historia que Rubén y su novia vienen ya de una anterior crisis. Rubén es una persona rehabilitada de la drogadicción o en proceso de rehabilitación. Entonces ya viene saliendo, podemos entender, de una crisis anterior. Y ambos sienten que se han salvado, que están ya en una estabilidad. Entonces, quizás desde ahí entender también su terror a esta nueva inestabilidad. De hecho, su pareja parece que tiene miedo que por esta situación él vuelva a caer en las drogas o él vuelva a retroceder. Yo creo que también es como ese miedo a lo que ya fue y sentir que está ahí bien o donde tú quieres llegar y aparece una nueva crisis. Yo creo que la película demuestra cómo enfrentamos estas crisis, como el miedo, la negación, la rabia y cómo las cosas se estabilizan queriendo volver a un lugar y cuando ya en la vida han pasado ciertas situaciones es difícil volver a un lugar. Siempre todo se está constantemente transformando. A mí me gustó esa mirada y creo que es importante entenderlo desde ahí al personaje también. Hay una escena que me acuerdo harto porque genera harta impotencia y es cuando la novia se va, la van a buscar en auto y tienen una especie de despedida y bueno, él no quiere que se vaya. Uno ya conoce también su pasado drogo y genera esa sensación de vulnerabilidad. Uno teme por él, que se vaya a ir al hoyo. Y bueno, después con el tiempo también uno admira, creo, la fortaleza con la que aprende. Él encuentra finalmente una utilidad social, además, con su condición. Pero parece que es necesario también que él tuviera que salir y enfrentar ese pasado, esos miedos,
es como lo que falta justamente para que él acepte. Y toda esa vuelta entonces que se da, que también uno podría decir, bueno, pero si estaba bien en el otro lado, pero claro, habían cosas pendientes. Y claro, es necesario ir a enfrentarlo y darte cuenta quién eres ahora, entrar como a un nuevo proceso, ¿cierto? De todo esto. Y también quería decir a propósito de, claro, esta cultura de sordera que mencionas, es muy creíble. Obviamente que todos esos niños que hay ahí son sordos y es muy respetuoso porque además es poco dramático también, pues es bastante pedagógico también cómo uno entiende cómo se van comunicando, sobre todo a quienes, no sé, pues estamos lejanos a ese mundo. Y sí me genera una especie de sensación, sí, de aislamiento. Y bueno, creo que ocurre en la realidad. O sea, al final, cuando uno se encuentra con alguien que es sordo, yo creo que uno se demora mucho en comunicarse, porque no estamos preparados, la mayoría de la gente, para comunicarnos con ellos. Ellos, obviamente, se preparan para eso. En ese sentido, cuando uno empieza a hablar de integración, tiene que ver también en un ejercicio, creo yo, de sociedad para tener esa conciencia de comunicarse, en este caso con los sordos, pero bueno, obviamente con un montón de otras discapacidades. Bueno, y con respecto a eso, no sé si te pasó a ti, no sé tampoco si sabís, pero a mí me dieron hartas ganas de aprender lenguaje de señas. No sé cuánto me dure esas ganas, pero creo que la película sí motiva a eso. Sí, con ambas cosas que mencionas estoy de acuerdo. Siento que se evidencia en la película y es importante enfrentarse a esos miedos, resolver las cosas pendientes. Se ve en la película, creo que sucede con las situaciones de duelo, de crisis o cuando estamos creciendo, ¿cierto? En distintos procesos de aprendizaje o de la vida misma. Y también sí, en lo que tú comentas sobre que se ve como un mundo aparte, y eso pasa en la realidad. O sea, yo cuando tuve un hijo con discapacidad, sentí como que descubrí este mundo de la discapacidad, que suena como un poco irónico decirlo, ver que sea como un mundo aparte y que está inserto en nuestra misma realidad cotidiana, pero que no somos capaces quizás a veces de entender, de ver. Y ahí se demuestra, ¿cierto? Y me gusta la manera en que se muestra, porque es un lugar que funciona bien, en que no hay tristeza, al miedo que tiene Rubén a enfrentarse con la sordera o ser un hombre sordo, llega a este lugar en que ve a todos resueltos, en que nadie está mal, en que todo tiene un perfecto funcionamiento. Y esa mirada es bonita también mostrarla, que siento que a veces me pasa cuando yo conozco a una familia o una madre que acaba de tener un hijo con discapacidad y está en ese proceso, iniciando en este camino un poco de miedo, de tristeza, de un conflicto consigo misma, con la relación con su hijo y me vea después a mí viviendo una maternidad alegre, una maternidad quizás más resuelta. O muchas personas que no tienen esta, no viven esta situación me dicen, ¿cómo lo puedes vivir así tan alegremente? ¿Cómo lo puedes hablar tan resuelta? Y es porque uno tiene a creer, existe un poco esta visión de la discapacidad como algo negativo, como lleno de dolor y sufrimiento, pero que cuando uno ya está ahí, te das cuenta un poco que no digo que todas las personas lo vivan de la misma manera que yo, como se muestra en las películas, ¿cierto? Todas las realidades son distintas, pero existe este lado de que tú no lo vives de una manera lamentable. Y hasta que uno no está ahí o no conoce a alguien así, no lo sabe, entonces hay mucho prejuicio. Y me gusta esa mirada de la película o lo que muestra esta película de este mundo, de una cultura sorda, de ver la discapacidad como algo que no es triste, tan estereotipada. Y yo siento que lo vivo así, siento que yo lo vivo desde un buen lugar, después de un proceso. Y también siento que para mí fue necesario también, al igual que el personaje, conocer, contactarme con otras personas que lo vivían de esta manera. Y desde esa experiencia yo decir y decidir vivirlo de esa manera. Yo creo que viví un proceso similar. Conocí una mamá que tenía una hija de 7 años cuando Samuel era muy pequeño y ellas se veían felices y yo dije, así quiero vivirlo yo. Y como que tomé un poco una decisión. Creo que también ahí se ve en la película que en un momento al final él toma una decisión de lo que quiere hacer. Después de todo esto que pasó, vivió y los procesos que vivió, él decide sacarse los audífonos. Uno decide un poco también cómo vivir la vida. Sí, bacán tu testimonio y bueno, quienes te conocemos,
yo creo que te estimamos mucho porque efectivamente eres una persona que nos contagia con la alegría, que es bien genuina además. Y claro, el tema de la decisión creo que es importante ahí para donde apunta la película, al decirnos justamente eso que tú dices, que uno puede decidir cómo afrontar las situaciones. Y un poco en recogiendo también todo lo que hemos hablado, quería volver a una escena que tú mencionaste al inicio también y que también me parece relevante, que es cuando él decide operarse, se opera de hecho, y el encargado ahí del centro le dice que no puede aceptarlo porque no va en las lógicas de ellos el tratar de solucionar esto, sino que de aceptarlo, ¿cierto? Y convivir con ellos. Y por una cuestión de la ética en que ellos viven ahí, esto vendría a ser una especie de falta de respeto, ¿cierto? A esta comunidad. Y yo creo que uno como espectador lo entiende así, de hecho, antes que él se lo diga. Hay una especie de traición, obviamente con toda su frustración que carga. Pero esa escena también me parece decidora, digamos, en los caminos que está mostrando la película. No sé qué te parece a ti y tampoco sé si queréis mencionar alguna otra escena que tú te acordís de la película. Sí, creo que esa escena es decidora y decisiva sobre lo que estamos conversando, porque nos demuestra que las acciones o las decisiones que tomamos tienen una consecuencia. Rubén sabía, había como un contrato implícito de lo que iba a significar que él se pusiera los implantes coclear, y cuando habla con Joe entiende un poco dónde va la conversación. De hecho, podemos ver que la imagen se mantiene cuando Rubén se va y vemos a un Joe que está triste, decepcionado, pero muy dolido de lo que acaba de suceder. Sin embargo, es consecuente un poco con el mensaje que entrega. Entonces, sí me parece importante. Y otra escena de la película que también siento que tiene como esta carga de un mensaje potente y valórica es cuando Rubén trata de oír a Lu y a su padre cantar juntos. Como que él con el ruido del implante no logra percibir esa música, pero los ve bien. Él es capaz de ver en ese otro lugar y a lo que ella llegó. Y el poder no escuchar, no percibir, siento que hay como una metáfora de ver esa incompatibilidad donde se encuentra cada uno, en el ahora de cada uno de los dos. Creo que esas dos escenas tienen esa carga, ese mensaje súper directo, como que uno ahí lo entiende con facilidad, es como que resumen parte de lo que va aconteciendo con las acciones. Y otra escena también que me parece interesante que mencionemos es cuando Rubén se saca las vendas, está con la doctora y escucha por primera vez con los implantes. Y el sonido no es bueno. Y escuchan por primera vez este como sonido metálico y él está decepcionado. Entonces ahí podemos ver un poco de las expectativas que tenemos con algo y cuando estas no se cumplen, ¿cierto? Porque seguramente así como todos lo pensamos, él creía que al ponerse el implante iba a escuchar como antes y la doctora le explica y le dice que es un engaño a su cerebro, que no es su audición natural, que él no puede retroceder en eso, sino que es una nueva forma de escuchar. Y eso también me pareció interesante por el tema tanto de las expectativas que tenemos con algo, es una nueva forma. Bueno, otra escena también que quería rescatar, que es muy breve, pero justamente el cambio de él dentro de este grupo de sordos, que es cuando están en el resbalín y él empieza a comunicarse con el niñito pegándole a la lata del resbalín. Hay una especie de comunicación, de hecho ahí yo pensé, oh, ¿será esto el Sound of Metal? Porque al final ahí de alguna manera él entiende que puede dialogar, que puede enseñar, compartir también su pasión, digamos, por la percusión. Y eso es muy breve, pero uno al tiro entiende. Está muy bien lograda, creo yo. Ese vuelco de ánimo también que él toma. Sí, yo, no sé, mi conclusión de la película es que la película nos muestra en distintas escenas, esa del niño o la de la operación o la cuestión es como que con las cosas que nos pasan, con las acciones o las situaciones que vivimos, se avanza hacia lo nuevo, hacia la crisis, pero que no se puede volver atrás. Creo que eso es como la evolución de la película. O sea, se avanza a lo desconocido, a la crisis, a un lugar mejor o peor, no sé, pero va hacia adelante la vida misma. Y aunque intentamos hacer acciones para volver atrás, para volver a lo que éramos o lo que tuvimos, no se puede, no está en nuestras manos. Creo que se evidencia cuando Rubén se hace la operación
o cuando él retoma esto de ir a ver a Lu, no puede retrocederlo, no puede volver al lugar donde él quiere estar, pero sí pudo, sin embargo, avanzar. Eso fue lo que yo rescaté de la película. Sí, estoy de acuerdo con casi todo lo que dices. Me parece que el director es alguien sensible y que está invitando al espectador a tener más comprensión, ¿cierto?, frente a este tema, pero ojalá que haga más películas. Me alegro también que esta película haya tenido premios porque eso genera que más gente la pueda ver o se pueda interesar. Y bueno, de nuevamente te quiero agradecer por proponer esta película, por la conversación, por tu tiempo, por querer participar en este podcast. Siempre que conversamos tenemos conversaciones interesantes y entretenidas. Espero que eso se haya reflejado durante el podcast. Y bueno, desde ya te invito a una ocasión futura donde de nuevo podamos conversar de otra película. Así que muchas gracias, Sofi. Muchas gracias a ti, Lucho. En verdad, demasiado entretenido. Como tú decís, bacán que se toquen estos temas. Creo que el cine y la literatura son unas buenas herramientas quizás para visibilizar realidades que muchas veces están como invisibilizadas. No sé, desde personas que viven un poco más al margen de lo común. Siento que nos invita a reflexionar de otras realidades que son ajenas a las nuestras, en este caso sobre la discapacidad. Y me gustó esta película porque nos invita desde una mirada más humana, una mirada más filosófica, desde, si bien tocando el tema de la discapacidad, pero como desde lo común, po, desde lo que vivimos todos, desde estos procesos de cambio, de duelos. Y bacán, y gracias por invitarme, de verdad, me gusta conversar contigo, me gusta tener esa visión que tú tenés de ver las cosas. Así que obvio que participo en otra, pues. Nos vemos y espero que los que escuchen este visto, si es que no han visto la película, se animen y a ver qué opinan, pues. ¿Qué opinan desde nuestra interpretación? Bueno, y para finalizar, les quiero recordar que este podcast que se llama Visto está hecho con audios de WhatsApp. Son conversaciones sobre películas y lo pueden encontrar en las redes sociales del Jardín del Pulpo. Así que visiten nuestra web, ahí pueden hallar tanto este como los capítulos anteriores. Estamos en YouTube, en Spotify, en Evox y eso, vean películas, aprovechen sus oídos y cuídense. Hasta un próximo podcast.